Hola, soy Eva de Amigudols y por petición popular te traigo el tutorial completo de Hannah, la duende de la primavera. Para mi Hannah, la duende de la primavera he utilizado hilo en color carne, naranja, amarillo, azul y verde. Después he utilizado hilo más fino para bordar los detalles en color negro. Una aguja de ganchillo de 2,5 milímetros, un par de ojos de seguridad de 8 milímetros, un marcador de puntos, tijeras, alfileres, aguja lanera y relleno de algodón sintético. Vamos a empezar. Empezaremos tejiendo por la cabeza con el color con el que vayamos a hacer el pelo. Yo lo voy a hacer con color naranja. Y haremos primero un anillo mágico con 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. En la tercera vuelta haremos una secuencia de un punto bajo y un aumento repetido 6 veces hasta terminar la vuelta. Al final de la vuelta tenemos que tener 18 puntos bajos. En la cuarta vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Y vamos a repetir esa secuencia 6 veces. Al final de la vuelta tenemos que tener 24 puntos. En la quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento repetido 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. En la vuelta 6 haremos 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos y repetiremos esa secuencia 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. En la vuelta 7 haremos 5 puntos bajos y un aumento y repetiremos esa secuencia 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 42 puntos en total. En la vuelta 8 haremos 3 puntos bajos, un aumento y 3 puntos bajos y repetiremos esa secuencia 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 48 puntos en total. En la vuelta 9 haremos 48 puntos bajos, no vamos a hacer ningún aumento, pero vamos a trabajar esta vuelta solamente por la hebra trasera. Toda la vuelta haciendo 48 puntos bajos solamente por la hebra trasera. Aquí en el último punto voy a hacer el cambio de color a color carne. En este caso yo he escogido un color natural, un beige clarito. La vuelta 10 la vamos a trabajar también completa por la hebra trasera. Haremos 48 puntos bajos por la hebra trasera solamente. Ahora vamos a hacer desde la vuelta 11 hasta la 17, no vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones. Haremos 48 puntos bajos en cada vuelta, trabajados normal. 7 vueltas de 48 puntos bajos.
Ya he acabado la vuelta 17 y vamos a colocar ahora los ojos. Los ojos los colocaremos entre la vuelta 13 y 14 separados por 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aquí. Y ahora cuento 8 hacia el lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues aquí colocaremos los ojos. Ponemos el cierre. Y ahora sería el momento de bordar la parte blanca de los ojos, la boquita si queremos que tenga boquita y los coloretes. Yo no voy a hacerle boca, voy a bordarle el blanco de los ojos y unas pestañas. Así que cogeré un poco de hilo blanco y con este hilo voy a hacer la mitad del círculo por la parte exterior. Ahora haré un doble nudo por la parte de dentro y voy a repetir con el otro lado. Aquí procuro que el hilo quede tenso, pero que quede colocado en su sitio. Así, perfecto. Y corto el exceso de hilo. Ahora con hilo negro voy a bordar unas líneas y unas pestañas. Y ahora ya me voy a pasar al otro ojo. Intentaremos que queden más o menos simétricas las pestañas. Y listo, no voy a bordarle los coloretes porque le pondré maquillaje al final, le pondré un poco de colorete. Ahora podemos seguir tejiendo la cabeza. En la siguiente vuelta, que es la número 18, haremos una secuencia de 2 puntos bajos, una disminución y 2 puntos bajos y la repetiremos 8 veces. Al final de la vuelta tendremos 40 puntos en total. En la vuelta 19 la secuencia que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución y la vamos a repetir 8 veces. Al final de la vuelta tendremos 32 puntos en total. En la vuelta 20 haremos una secuencia de un punto bajo, una disminución y un punto bajo y repetiremos esa secuencia 8 veces y al final de la vuelta tenemos que tener 24 puntos en total. A ver, he hecho un punto bajo, ahora una disminución
y un punto bajo. Esa es la secuencia, 8 veces. En la vuelta 21 haremos un punto bajo y una disminución y lo repetiremos 8 veces hasta el final de la vuelta. Al final de la vuelta nos quedarán 16 puntos en total. Vamos a rellenar ahora. En la última vuelta de la cabeza, que es la número 22, vamos a hacer 8 disminuciones y ya cerraremos la abertura. Vamos a cortar el hilo dejando un trocito para cerrar la abertura. Y pasaremos la aguja solamente por la hebra de delante de los últimos 8 puntos que nos quedan. Llevo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estiramos fuerte y ahora esconderemos esta hebra. Ya podemos cortar el hilo a ras. Bueno, pues hemos acabado la cabecita. Ahora seguiremos con el cuerpo, que lo empezaremos con color amarillo. Vamos a empezar el cuerpo con hilo amarillo y haremos un anillo mágico con 8 puntos bajos dentro. Ajustamos el anillo. En la segunda vuelta vamos a hacer 8 aumentos, un aumento en cada punto bajo del anillo mágico. En las vueltas 3 y 4 no vamos a hacer ningún aumento ni ninguna disminución. Vamos a hacer 2 vueltas de 16 puntos bajos en total cada vuelta. En el último punto de la vuelta 4 vamos a cambiar a color verde. Y en esta vuelta, la número 5, vamos a hacerla toda 16 puntos bajos, pero solamente por la hebra trasera. Sin aumentos ni disminuciones, 16 puntos bajos, pero por la hebra trasera. En la vuelta 6 vamos a hacer 16 puntos bajos trabajados por las dos hebras, 16 puntos bajos normales.
En la vuelta 7 haremos 3 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, una disminución, ahora 6 puntos bajos, otra disminución y 3 puntos bajos. Al final de esta vuelta tenemos que tener 14 puntos bajos en total. En la vuelta 8 haremos 5 puntos bajos y una disminución repetido 2 veces. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos. En la vuelta 9 haremos 2 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, una disminución y 2 puntos bajos. Al final de la vuelta tendremos 10 puntos. Un punto bajo, 2, una disminución, 4 puntos bajos, otra disminución y 2 puntos bajos. Ahora vamos a rellenar. Y ya vamos a hacer la última vuelta del cuerpo, que es la vuelta número 10. Aquí haremos 3 puntos bajos y una disminución repetido 2 veces. Al final de la vuelta tendremos 8 puntos en total. Vamos a cortar el hilo dejando un trozo para coser a la cabeza más tarde. Vamos a hacer ahora los pétalos que formarán la falda de Hannah. Con hilo azul vamos a trabajar en las hebras delanteras que quedaron libres en la vuelta 5. Estas hebritas en color amarillo. He colocado el hilo. Ahora haremos 8 cadenas. Y a partir de la segunda cadena desde el gancho vamos a hacer un punto enano. Ahora un punto bajo, un medio punto alto, 2 puntos altos juntos en el mismo punto. Hago uno y ahora el segundo en el mismo punto. Un medio punto alto en la siguiente cadena, un punto bajo y un punto enano.
Ahora haremos un punto enano en la siguiente hebra libre, en el color amarillo. Ahí hacemos un punto enano y vamos a repetir 8 cadenas. A partir de la segunda cadena hacemos un punto enano, un punto bajo en la siguiente, un medio punto alto en la siguiente, 2 puntos altos juntos en la siguiente, un medio punto alto en la siguiente, ahora un punto bajo y un punto enano. Y así repetiremos lo mismo hasta que no nos queden hebras libres. Lo siguiente sería un punto enano en el cuerpo. Bueno, ya he hecho el último pétalo, ahora voy a unir con el primero haciendo un punto enano. Vamos a cortar el hilo y vamos a esconder las colas de hilo estas azules. Enhebramos la aguja y voy a clavar al ladito de donde sale el hilo, lo sacaré por el otro lado y ahora voy a hacer lo mismo con el otro hilo. Voy a cortar el hilo a ras y a estirar un poquito los pétalos. Así evito que se enrollen tanto. Así es como se ve por abajo, es una florecita azul y así por arriba. Vamos a coser ahora el cuerpo a la cabeza. Lo colocaremos así. Y por esta vuelta de aquí voy a coser la cabecita. Cogeremos un punto de la cabeza y un punto del cuerpo. Y así coseremos todo alrededor. Ahora un punto del cuerpo y clavando al ladito así daremos toda la vuelta. Vamos a hacer ahora un nudo para rematar. Y a esconder el hilo. Así es como va, Hanna. Ahora con hilo verde vamos a tejer el gorrito. Cogeremos así y vamos a tejer sobre las hebras que tenemos libres en la vuelta 9 de la cabeza. Tenemos estas hebras aquí abajo, en estas no, en las de arriba.
porque en estas de aquí abajo es donde anudaremos el pelo. Aquí haremos nuestro primer punto. Primero pasamos el hilo y lo aseguramos. Y en esta vuelta vamos a hacer 2 cadenas y un medio punto alto juntos. 1 y 2, 2 cadenas. Y ahora en esta misma hebra vamos a hacer un medio punto alto. Vamos a seguir haciendo toda la vuelta con medio puntos altos. Voy a hacer 47 más. En la segunda vuelta del gorro vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos, una disminución y 7 puntos bajos y la repetiremos 3 veces. Pero solamente vamos a trabajarlas por la hebra de detrás. Al final de la vuelta tendremos 42 puntos en total. Nos vamos a saltar las cadenitas y en el medio punto alto que habíamos hecho primero, ahí trabajando solo por la hebra de detrás, vamos a hacer un punto bajo. Esta hebra la podemos dejar por dentro. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, disminución, 7 más. Repetimos la secuencia 2 veces más. 7 puntos bajos, una disminución y 7 puntos bajos. En la vuelta 3 del gorro haremos 13 puntos bajos y una disminución y lo repetiremos 3 veces. Al final de la vuelta tenemos que tener 42 puntos en total. Esta vuelta ya la hemos de trabajar normal, cogiendo las 2 hebritas del punto. En la vuelta 4 del gorro vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución y 6 puntos bajos y lo repetiremos 3 veces. Al final de la vuelta tendremos 39 puntos en total. En la vuelta 5 del gorro haremos 11 puntos bajos y una disminución y lo repetiremos 3 veces. Al final de la vuelta 5 tenemos que tener 36 puntos en total. En la vuelta 6 haremos 5 puntos bajos, una disminución y 5 puntos bajos y lo repetiremos 3 veces. Al final de la vuelta tendremos 33 puntos en total. En la vuelta 7 haremos 9 puntos bajos y una disminución y lo repetiremos 3 veces. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos en total. En la vuelta 8 haremos 4 puntos bajos, una disminución y 4 puntos bajos, repetido 3 veces. Al final de la vuelta tendremos 27 puntos en total.
En la vuelta 9 haremos 7 puntos bajos y una disminución repetido 3 veces. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos en total. En la vuelta 10 haremos 3 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos repetido 3 veces. Al final de la vuelta tendremos 21 puntos en total. En la vuelta 11 haremos 5 puntos bajos y una disminución repetido 3 veces. Al final de la vuelta 11 tendremos 18 puntos en total. Ahora vamos a rellenar ligeramente. Esto quiere decir que vamos a poner el relleno justo para que mantenga la forma. No tiene que estar muy relleno, sobre todo para que no pese demasiado. Con esto es suficiente. En la vuelta 12 haremos 2 puntos bajos, una disminución y 2 puntos bajos y lo repetiremos 3 veces. Al final de la vuelta tendremos 15 puntos en total. En la vuelta 13 haremos 3 puntos bajos y una disminución repetido 3 veces. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos. Estamos antes de la última disminución de la vuelta 13. Aquí vamos a hacer el cambio de color en esta disminución. Cogemos la hebra delantera del primer punto, la hebra delantera del segundo punto, cogemos hilo, lo pasamos por las dos primeras hebras y ahora, antes de cerrar la disminución, cambiamos a color amarillo. Ya podemos cortar el hilo verde y estas hebritas las podemos meter hacia dentro del gorro o cortarlas un poquito más cortas, tampoco demasiado porque podemos correr el riesgo de que se nos deshaga el nudo. En esta vuelta, que es la número 14, vamos a hacer 12 puntos bajos, o sea que no vamos a hacer ninguna disminución, pero la vamos a hacer toda por las hebras traseras. Dejaremos las hebras delanteras libres. 12 puntos bajos por las hebras traseras. En la vuelta 15 haremos 12 puntos bajos, uno en cada punto de la vuelta anterior. Esta vez ya cogiendo las dos hebras, no solo por la hebra trasera. O sea, 12 puntos bajos normales. Y en la última vuelta del gorro, la 16, vamos a hacer 6 disminuciones y ya cerraremos la abertura.
Vamos a cortar el hilo y a cerrar esta abertura. Si quieres, antes de hacer esta última vuelta, puedes rellenar un poquito más. Yo prefiero no rellenarlo. Pasaremos la aguja solamente por las hebras delanteras de estos últimos 6 puntos. Estiramos y ahora clavaremos la aguja en el centro y la sacaremos por aquí mismo. Ya casi tenemos el gorrito. Ahora con el hilo verde vamos a hacer la última vuelta aquí delante. Colocaremos el gorrito hacia abajo, la punta hacia abajo, y trabajando en las hebras que nos habían quedado sueltas aquí, vamos a hacer una vuelta completa de puntos altos. Empezaremos haciendo 2 cadenas y en el mismo punto vamos a hacer el primer punto alto. Vamos a seguir haciendo puntos altos por cada una de las hebras delanteras hasta que terminemos la vuelta. Al llegar al final de la vuelta podemos hacer 2 cosas, o cerrar con un punto enano o hacer un cierre invisible o punto falso. Yo voy a hacer el cierre invisible, también llamado punto falso. Corto el hilo dejando un poquito. Primero voy a esconder esta hebra. Enhebro la aguja, clavo por el ladito de donde sale y ya puedo cortar. Ahora enhebro la aguja con el otro hilo y voy a pasarla por las 2 hebras del primer punto. Aquí están las cadenas, voy a pasarlo por ahí. Lo normal sería saltarlo, pero no me importa que tenga aquí un poquito más de margen. Y ahora por la hebra de detrás del último punto que hemos hecho. Ajustamos para que quede el punto del mismo tamaño y hacemos un nudito por la parte de dentro. Se me ha movido, así que lo vuelvo a ajustar. Ahora ya podemos esconder esta hebra. Y así es como ha quedado el gorro. Nos falta hacer los pétalos, también en color azul. Igual que hemos hecho estos, pero más pequeñitos. Vamos a colocar así la punta del gorro hacia aquí, hacia abajo. Y en el primer punto que encontramos la primera hebra de la vuelta 14 del gorro, vamos aquí a pasar el hilo azul. Ahora vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
y a partir de la segunda cadena desde el gancho hacemos un punto enano, ahora un punto bajo, 2 medio puntos altos juntos en la misma cadena, hacemos una y 2 medios puntos altos, ahora un punto bajo, un punto enano y hacemos un punto enano en la siguiente hebra libre del gorro. Y volvemos a repetir 6 cadenas. A partir de la segunda cadena hacemos un punto enano, un punto bajo, 2 medios puntos altos juntos, 1 y 2, un punto bajo, un punto enano y ya pasamos a la siguiente hebra libre. Hacemos un punto enano y volvemos a subir 6 cadenas y así haremos pétalos hasta llegar a la última hebra libre. Ya hecho el último pétalo, voy a unir al primero con un punto enano y ahora a cortar el hilo y a esconder las hebras. Por aquí mismo clavaré y sacaré por detrás. Ahora sí tenemos ya el gorro completo. Vamos a hacer ahora las orejitas con el hilo que yo he escogido para el color de piel. Empezaremos haciendo 2 cadenas. Una y 2. Y ahora haremos 4 puntos bajos dentro de la primera cadena. 1, 2, 3 y 4. Ahora en la vuelta número 2 haremos 4 puntos bajos, uno encima de cada punto de la vuelta anterior. Uno, 2, 3 y 4. En la vuelta 3, que ya es la última, haré un punto bajo y un aumento repetido 2 veces. Al final de la vuelta tendremos 6 puntos en total. Un punto bajo, ahora un aumento. Un punto bajo y un aumento. Cortamos el hilo dejando un hilo un poquito largo para coser.
el hilo que sale de dentro lo voy a cortar un poquito y lo meteré hacia dentro de la oreja. Vamos a repetir lo mismo para la otra oreja. Ya tenemos las dos orejitas y ahora las vamos a coser. Vamos a coser las orejas. Las orejas se cosen separadas 4 puntos de los ojos. 1, 2, 3, 4. Sería en esta. Y las colocaremos así más o menos a la altura de los ojos. Uno, dos, tres, cuatro, aquí. Pues ya podemos coser las orejitas. Coseremos cogiendo un punto de la cabeza y un punto de la oreja. Más o menos. Ya podemos rematar. Y ahora voy a coser la otra oreja. Ya tenemos las orejas, vamos a hacer ahora las piernas. Empezaremos con hilo amarillo y voy a hacer un anillo mágico con 8 puntos bajos dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la segunda vuelta no haré ningún aumento. Voy a hacer 8 puntos bajos, uno encima de cada punto bajo de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la vuelta 3 haremos 4 disminuciones para quedarnos solamente con 4 puntos.
Llevo 3 disminuciones, vamos con la última. Hemos de cambiar a color verde. Pues voy a deshacer esta última disminución para hacer aquí el cambio de color. Con el color verde vamos a hacer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahora, trabajando sobre las cadenas, a partir de la segunda cadena vamos a hacer 10 puntos enanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora voy a hacer otro punto enano. Voy a quitar el marcador y haré el punto enano al lado contrario de donde hemos empezado la cadena. Aquí. Ahora ya voy a cortar el hilo y a esconder todas estas hebras, las voy a esconder porque son las piernas y las coseremos por la parte de aquí. Aquí en este punto sí voy a hacer un nudito. Porque si no, se nos puede abrir. Y lo pasaré hacia abajo. Y todas estas hebras las voy a pasar hacia allí también. Cortamos. Ya tenemos una pierna. Voy a hacer otra de la misma manera. Ya tenemos las dos piernas. Vamos a hacer los bracitos, que son muy parecidos pero un poco más pequeñitos. Empezaremos también con hilo amarillo y esta vez haremos el anillo mágico con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
En la segunda vuelta haremos un punto bajo y una disminución repetido 2 veces. Al final nos quedarán 4 puntos. Un punto bajo y ahora una disminución. Punto bajo. Y la última disminución. Aquí voy a cambiar a color verde. Me ha quedado una hebrita. La colocaré hacia adentro, no se va a ver. Con el hilo verde haremos 7 cadenas. Y a partir de la segunda, desde el gancho haremos 6 puntos enanos. 1, 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un punto enano en el lado contrario. Será aquí. Igual que hemos hecho con las piernas, vamos a esconder todas estas colas de hilo. Voy a repetir para hacer el otro bracito. Bueno, pues ya hemos acabado los bracitos también. Ya hemos terminado toda la parte de tejer. Vamos a coser ahora las piernas y los brazos. Cogeré un trozo un poquito largo que lo voy a usar para coser las 4 piezas. Enhebramos la aguja y voy a empezar con las piernecitas.
Voy a coser una a cada lado del anillo mágico. Muy sencillo. Coseré de esta manera. Así, pasando de lado a lado por la pierna unas cuantas veces. Y ahora pasaré hacia el otro lado para coser la otra pierna. Este hilo lo voy a dejar aquí y luego haré un nudito al final. Lo mismo de lado a lado. Y pasaré 3, 4, 5 veces para que quede bien asegurada. Voy a hacer un nudito aquí antes de pasar hacia los brazos. Y clavando la aguja me voy hacia aquí, que coseré el primer brazo. Ya están las piernitas cosidas. Los brazos los coseremos igual, así, de lado a lado. Así que voy a atravesar así y agarrando más o menos un punto, voy a pasar el hilo 3, 4, 5 veces. Voy a hacer un pequeño nudito antes de pasar al otro brazo. Voy a pasar hasta abajo, por donde salía el primer hilo. Aquí haré un nudo con los dos. Y esconderemos el nudo hacia adentro.
Ya tenemos a la hadita casi terminada. Vamos a hacerle ahora el pelo. El cabello lo podemos hacer o con el hilo de algodón, del mismo color que hicimos la parte de arriba, o podemos hacerlo con cualquier hilo que nos guste para el cabello. Yo en esta ocasión voy a utilizar este. Necesitamos cortar 48 hebras de aproximadamente 40 centímetros. Yo voy a utilizar una libreta para enrollar el hilo y esa será la medida. Voy a contar 48. Si pones un cabello con hilo grueso como este, con la mitad de hebras es suficiente, en lugar de 48 a 24, y las colocamos una sí, una no. Y ya tengo mis 48 tiras. Estas tiras las voy a ir colocando una a una por las hebras delanteras que nos quedaron en esta vuelta de la cabeza. Doblándolas por la mitad, pasaré la aguja así. Y cogiendo la tira de hilo, la pasaré por la hebra y ahora la pasaré por el anillito. Así voy a ir colocando todas las tiras. Una por cada anilla, una por cada hebra de la cabeza. Si como yo estás utilizando un hilo más grueso que el que hemos tejido, te puedes ayudar de un gancho que sea más grueso también. Bueno, pues ya he colocado todo el cabello. Por aquí abajo está la cara. Ahora podemos hacerle el peinado que más nos apetezca. Veo que tiene demasiado volumen, así que voy a retirar alguna de las hebras para que no quede tan voluminoso. Con un hilo tan grueso, con colocar uno sí, uno no, sería suficiente. Bueno, pues ahora que ya tenemos el cabello colocado, le podemos hacer diferentes peinados. Podemos hacerle una coleta atrás, podemos hacer dos trenzas, podemos hacerle alguna especie de recogido. Una coleta al lado o una trenza aquí al lateral. Yo voy a hacerle dos coletas, partiendo el cabello más o menos por la mitad.
Voy a coger un hilo del mismo tipo, que es el cabello, y haré un nudo. Lo voy a hacer por la parte de abajo. Y voy a hacer lo mismo en el otro lado. Un poquito más abajo voy a hacerle otro nudito. Y lo mismo en el otro lado. Podemos abrir así un poquito. Y voy a recortar un poco por abajo. Así quedaría el peinado. Ahora, como toque final, le voy a bordar una pequeña boca porque creo que le queda muy bonita. Le da un puntillo así como más travieso. Y luego la maquillaremos con un poquito de colorete. Voy a coger el hilo de bordar negro y aquí al medio le voy a hacer una boquita chiquitita. Antes de que se acabe de cerrar, paso y ahora ya lo ajusto. Clavo en el mismo punto. Y voy a hacerle el nudito aquí mismo. Ahora sí voy a coger un poquito de colorete. Lo voy a poner un poquito por aquí abajo. Un poquito más. Si queremos también le podemos bordar una naricilla. Eso al gusto de cada uno. Igual que la cantidad de colorete, también a gusto de cada uno. Pues ya tenemos a Hannah, la duende de la primavera, lista para ir a polinizar todas las flores esta primavera. Podemos bordarle una nariz. El tamaño depende de lo que queramos también. Yo voy a hacérsela pequeñita. Podemos clavar así y ahora este hilo vamos a darle unas vueltas. 2, 3, 4, 4 vueltecitas, voy a hacerle una más, 5, sin apretar mucho, porque por ahí tiene que pasar el ojo de la aguja. Mantenemos el dedo aquí encima y pasamos la aguja. Ahora estiramos, clavamos en este lado y sacamos. Ya tenemos nuestra naricilla. Si te gusta con nariz o sin nariz, eso te lo dejo a tu elección. Y voy a ponerle un pelín más de colorete.
ahora sí que ya está lista del todo. Para esta versión de Hannah lo que he hecho ha sido que le he bordado los ojos diferentes. En lugar de maquillarle los mofletes, los he bordado con hilo rosa y el cabello se lo he hecho con hilo de algodón del mismo tipo que he tejido a Hannah. Además, en lugar de hacerle las coletas, le he hecho unas trenzas. Aquí puedes ver la diferencia entre una versión y la otra. Tú puedes experimentar con diferentes bordados y maquillaje y sacar tus propias versiones. Y así das rienda a tu creatividad. Me encantaría que me enseñaras a tus Hannah etiquetándome en redes sociales como @amigudols. Recuerda seguirme para no perderte nada y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!